Imagina tener todo el dinero del mundo, hoteles de lujo, ropa de seda, champán ilimitado, pero pasar la víspera de Año Nuevo completamente sola, aislada en una torre de marfil. Victoria creía que esa soledad era paz. Odiaba el caos, el ruido y, sobre todo, la pobreza. Pero esa noche, una tormenta de nieve aisló el aeropuerto y el destino decidió ponerla a prueba. Cuando una niña de 5 años, sucia y aterrorizada, invade su lounge VIP huyendo de un guardia de seguridad, Victoria tiene el poder de salvar a esa familia o dejar que los echen a la nieve. Lo que ella hizo a continuación cambió la vida de todos en ese aeropuerto y cambiará tu forma de ver la riqueza. Esta es una de las historias más emotivas que hemos contado sobre el verdadero valor del dinero. Si quieres ser parte de nuestra comunidad y recibir historias que tocan el alma todos los días, haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Vamos a romper nuestra meta de suscriptores antes de que termine esta historia. Cuento contigo. La nieve golpeaba contra el grueso cristal de la terminal con una violencia silenciosa. Victoria observaba cómo los copos blancos se acumulaban en el exterior, creando una pared impenetrable que aislaba el aeropuerto del resto del mundo. Dentro del lounge VIP, el único sonido era el suave burbujeo de su costoso champán sirviéndose en la copa de cristal. Se ajustó el blazer de seda sobre los hombros, sintiendo la tela fría e impecable contra su piel. La cancelación de -29. Todos los vuelos en vísperas de Año Nuevo debería ser un desastre. Para ella, era solo un inconveniente logístico resuelto con dinero y estatus. Cruzó las piernas, admirando el brillo del suelo de mármol recién pulido. Allí dentro, el aire olía a lavanda y a dinero antiguo. No había gritos, no había llantos, solo el orden perfecto que ella había construido a su alrededor como una fortaleza inquebrantable. Victoria tomó un sorbo de la bebida helada. El líquido bajó quemando levemente su garganta, un recordatorio de que ella tenía el control, segura e intocable en su torre de marfil. Abajo, en el vestíbulo principal, el mundo se estaba acabando. Victoria podía ver el hormiguero humano a través de la pared de cristal que separaba el lounge del área común. Era una visión dantesca. Miles de personas amontonadas bajo luces fluorescentes que parpadeaban y zumbaban, causando dolor de cabeza solo de mirarlas. El aire afuera debía ser pesado, una mezcla de sudor, café barato y frustración colectiva. Vio a una madre intentando dormir a un bebé sobre una maleta rígida. Vio parejas peleando, gesticulando hacia los paneles rojos que anunciaban «cancelado». El ruido debía ser ensordecedor, una cacofonía de quejas y anuncios estériles en los altavoces. Victoria sintió un escalofrío, no de frío, sino de repulsión. Odiaba el desorden, odiaba la imprevisibilidad de la vida real. Giró el rostro, decidida a ignorar el sufrimiento ajeno. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer hermosa, rica y completamente sola. Pero ella prefería llamar a eso paz. De repente, la barrera invisible se rompió. La puerta automática de vidrio esmerilado del lounge, que debería estar cerrada o vigilada, se deslizó con un suspiro mecánico. Victoria no se giró de inmediato, esperando ver a un camarero con más canapés. Pero el sonido que siguió no fue de pasos firmes de un empleado. Fue el sonido arrastrado de una zapatilla pequeña y gastada sobre la alfombra felpuda. Una respiración corta y, asustada, invadió el silencio sagrado del ambiente. Victoria bajó la copa, giró el sillón de cuero lentamente. Parada en la entrada, había una niña pequeña. No debía tener más de 5 años. Su cabello estaba enredado, escapando de un gorro de lana que ya había visto días mejores. Sostenía un oso de peluche sucio, apretándolo contra el pecho como si fuera un escudo vital. Los ojos de la niña eran grandes, oscuros, y estaban muy abiertos por el miedo. Parecía un pequeño animal salvaje que acababa de descubrir un claro seguro en medio de un incendio forestal. Justo detrás de la niña, el caos intentó entrar. Un hombre apareció en la puerta,
casi tropezando con sus propios pies. Estaba cargado de abrigos, 2 mochilas pesadas colgando de los hombros y el rostro bañado en sudor, a pesar del frío exterior. Su expresión era de puro pánico. Daniel parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Jadeaba, con el pecho subiendo y bajando con fuerza, intentando recuperar el aliento. Sus ojos barrieron el lujoso salón hasta posarse en su hija. No vio el lujo, ni la comida, ni a Victoria. Solo vio a la niña. Antes de que pudiera dar un paso, la magia del lugar reaccionó. Un guardia de seguridad alto, con traje negro y auricular, surgió de las sombras como un perro guardián entrenado. Caminó rápido hacia Daniel, con postura rígida y la mano levantada en un gesto autoritario de alto. La burbuja de silencio estaba a punto de estallar. Victoria permaneció inmóvil, observando la escena como si fuera una película, curiosa por ver cómo se neutralizaría aquella invasión. El guardia le cerró el paso con el brazo extendido. Su voz era grave, entrenada para intimidar sin necesidad de gritar. «Señor, esta es un área restringida. Salga, ahora». Daniel intentó argumentar, pero tenía la garganta seca. Parecía minúsculo ante aquel hombre de traje negro impecable. Una de las correas de la mochila se deslizó de su hombro, dejando caer una bufanda roja al suelo de mármol blanco. La tela barata parecía una mancha de sangre en la pureza del ambiente. Daniel se agachó torpemente para recogerla, con el rostro ardiendo en un tono rojo vivo. No tuvo el valor de mirar hacia el fondo de la sala. Su vergüenza era palpable, densa, llenando el aire refrigerado del lounge. Sabía que no pertenecía a ese mundo. «Sophie, ven». Daniel la llamó con voz temblorosa. Extendió la mano sudada hacia su hija, pero la niña no se movió. Miró hacia la puerta entreabierta detrás de su padre. El ruido de la terminal se filtraba por allí como un gas tóxico. Gritos histéricos, avisos robóticos en los altavoces, el llanto estridente de un bebé exhausto. El sonido golpeó a Sophie con violencia física. Se cubrió los oídos con las manos pequeñas, dejando el oso de peluche colgando del brazo. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Negó con la cabeza, con los ojos desbordados de lágrimas. Volver a aquel infierno ruidoso no era una opción. El miedo en su rostro era más fuerte que la obediencia. En un movimiento súbito, Sophie corrió, pero no fue a los brazos de su padre. Se disparó hacia el fondo del salón, huyendo del ruido y de la figura amenazante del guardia. Rodeó la mesa de centro y se lanzó detrás del sillón de cuero giratorio. Victoria sintió un impacto leve. Después, un tirón firme en el dobladillo de su pantalón de sastrería italiana. Eran dedos pequeños y desesperados, aferrando la tela cara como si fuera la última cuerda de salvación en un naufragio. Victoria se congeló. El champán casi se desbordó de la copa. Nadie la tocaba sin permiso. Nadie invadía su espacio de esa manera. Miró hacia abajo, atónita. El guardia avanzó, impaciente, listo para resolver la situación por la fuerza. Daniel hizo ademán de correr para proteger a su hija, pero se detuvo bruscamente. La voz de Sophie sonó bajita, un susurro ronco que cortó la tensión del ambiente. Alzó el rostro y miró directamente a los ojos fríos de Victoria. «Por favor, señorita guapa». Las lágrimas limpiaban caminos en la suciedad de su cara. «Afuera hay mucho ruido y papá está triste. El hombre malo nos quiere echar. ¿Puedes fingir que eres nuestra mamá? Si eres la mamá, él nos dejará quedarnos aquí en el silencio contigo. Prometo que me quedaré quietita». Victoria miró la manita aferrada a su pierna. La piel de la niña estaba caliente, húmeda de sudor y miedo. Los dedos pequeños arrugaban la tela impecable del pantalón de sastrería. En cualquier otro día, Victoria habría retrocedido. Habría llamado al gerente para exigir una limpieza inmediata y la expulsión de aquella molestia. Pero los ojos de la niña eran aterradores de tan reales. Cargaban un pánico crudo que Victoria reconocía, pero que mantenía cerrado bajo 7 llaves dentro de sí misma. El guardia ya estaba sobre ellos.
Estiró la mano enguantada para agarrar el hombro de Sophie. Su sombra cayó sobre la niña, pesada y fría, como una sentencia. «Señora, pido disculpas por la molestia», refunfuñó, con los dedos gruesos, a centímetros de la niña. Daniel soltó un sonido estrangulado desde el otro lado de la sala, mitad sollozo, mitad súplica. La crueldad de aquella escena golpeó a Victoria como una bofetada física en el rostro. Victoria se levantó de un impulso. El movimiento fue brusco, pero elegante. Puso la mano abierta en el pecho del guardia, deteniéndolo instantáneamente. Las uñas perfectamente pintadas presionaron su traje negro barato. «No la toque», dijo. Su voz no estaba alta, estaba helada, absoluta. El guardia parpadeó, confundido, trabando el paso ante aquella autoridad repentina. «Están conmigo», mintió Victoria. Las palabras tenían un sabor extraño, metálico en su boca. «Es mi marido, mi hija. Se perdieron de mí en el check-in», sostuvo la mirada del hombre sin parpadear. Era la misma mirada afilada que usaba en las reuniones de la Junta para destruir competidores. «Traiga toallas calientes y jugo de naranja para la niña. Ahora». La orden flotó en el aire, innegable y poderosa. El guardia retrocedió, intimidado por su postura. Asintió con la cabeza baja, murmuró una disculpa tartamudeada, dio media vuelta y se marchó. La puerta de vidrio esmerilado se deslizó, cerrándose nuevamente con un suspiro suave. El ruido infernal de la terminal fue cortado al instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio volvió al lounge, pero ahora parecía diferente, más denso. Uf, si sentiste un alivio enorme con esta actitud de Victoria, deja tu like y suscribirse. Ahora mismo. Eso le muestra a YouTube que necesitamos más héroes así en el mundo. Victoria miró a Daniel. Estaba paralizado en medio de la alfombra felpuda, aún sosteniendo la bufanda roja. Tenía la boca entreabierta. Parecía un hombre que acababa de ver una estatua de hielo cobrar vida. Sus hombros se derrumbaron. La adrenalina salió de su cuerpo de golpe. Soltó las mochilas pesadas al suelo con un golpe sordo. Intentó hablar, agradecer, pero la voz le falló completamente. Solo respiró, tembloroso. Sophie no soltó la pierna de Victoria inmediatamente. Espió por detrás de la tela fina del pantalón, verificando si el hombre malo realmente se había ido. Cuando vio el salón vacío, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, mostrando una ventanita entre los dientes que iluminó la penumbra elegante del lounge. Victoria carraspeó, sintiéndose súbitamente expuesta y torpe con aquel contacto humano. Señaló el sofá de cuero color caramelo frente a ella. «Siéntense», ordenó, un poco más suave, esta vez pero aún firme, antes de que cambie de opinión y los tire a la nieve. Daniel guió a su hija hasta el sofá. El cuero crujió fuerte cuando se hundieron en él, exhaustos. El olor a canela de la vela aromática envolvió a los tres. Afuera, la tormenta enterraba el aeropuerto. Allí dentro, comenzaba una extraña tregua. Una camarera apareció con una bandeja de plata humeante. El olor a pan caliente y mantequilla derretida inundó el aire, compitiendo con el aroma caro de lavanda. Sophie no esperó ceremonias. Atacó la cesta de pan como si no hubiera comido en días. Las migas cayeron sobre la alfombra persa, pero a Victoria no le importó. Por primera vez, la imperfección no la irritaba. Daniel tomó una taza de café, con las manos temblando tanto que la porcelana tintineó contra el platillo. Bebió un sorbo largo, cerrando los ojos mientras el calor se extendía por su pecho helado. Victoria observó a los dos en silencio. Notó sus zapatillas gastadas, el remiendo en el codo del abrigo de la niña. Eran detalles de una vida difícil, de lucha diaria, que ella solo veía en hojas de cálculo de donaciones fiscales. Allí, a 1 metro de distancia, la pobreza no era una estadística, era humana. Tenía olor a ropa mojada y sonido de masticación hambrienta. Daniel posó la taza en la mesa de cristal. Se limpió la boca con una servilleta de lino, pareciendo culpable por ensuciar algo tan blanco. Miró a Victoria, con los ojos rojos de cansancio y gratitud.
No sé cómo agradecerle, susurró. Su voz falló, embargada. Mi esposa, su madre, ella sabía lidiar con estas cosas, con el caos. Yo soy solo un arquitecto intentando no derrumbarse. Se pasó la mano por el rostro, un gesto de agotamiento profundo. Este oso era de ella. Sophie no duerme sin él. Si hubiéramos tenido que dormir en el suelo del vestíbulo hoy... No terminó la frase. No hacía falta. Victoria vio el dolor crudo en su rostro. Era una herida abierta, palpitante. Sintió una presión extraña en el pecho. Su éxito, hoteles, sus premios, nada de eso podía arreglar lo que aquel hombre había perdido. Sophie, ya con la barriga llena, se deslizó del sofá. Caminó hasta el sillón de Victoria, sosteniendo al oso sucio por la oreja. La niña se detuvo, analizando a la mujer impecable frente a ella con una seriedad infantil. Su nombre es Barnaby, dijo, extendiendo el peluche hacia el rostro de Victoria. El contraste era absurdo. El pelo sintético marrón y sucio contra la seda marfil de la blusa de la CEO. Victoria. Vaciló por un segundo. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó la cabeza del oso. Era áspero. Olía a polvo y a amor antiguo. Un placer, Barnaby, respondió Victoria sintiéndose ridícula y al mismo tiempo extrañamente ligera. Sophie rió. El sonido fue cristalino, rompiendo la última barrera de hielo que quedaba en el lounge. «Le caes bien», decretó la niña. «Dice que tienes olor a riqueza, pero tienes ojos tristes». La frase golpeó a Victoria como un puñetazo en el estómago. Desvió la mirada hacia el celular que vibró sobre la mesa. La pantalla brilló con una notificación. Era un correo automático del Consejo Administrativo deseando felices fiestas. Ningún mensaje personal, ninguna llamada familiar. Nadie estaba preocupado si ella estaba atrapada en la nieve o cenando en París. Tenía millones en la cuenta, pero esa noche de Año Nuevo, la única conexión humana que tenía era una mentira inventada por una niña de 5 años. Miró a Daniel, que sonreía tristemente a su hija, y a Sophie, que ahora hacía bailar al oso en el brazo del sillón. La verdad era amarga. Aquel salón lujoso sería un ataúd de mármol si ellos no hubieran entrado. Victoria apagó el celular y lo puso boca abajo. Esa noche, el mundo exterior ya no importaba. Las horas se arrastraron, pero no parecieron pesadas. La tormenta de nieve afuera transformó las ventanas en cuadros blancos, borrando el mundo. Allí dentro, la fortaleza de hielo de Victoria se derritió completamente. Ya no estaba en el sillón, rígido. Estaba sentada en la alfombra persa, descalza. Los tacones altos caros fueron abandonados en un rincón oscuro, olvidados. Sophie enseñaba un juego complejo con sobres de azúcar robados del buffet. Victoria, la mujer que negociaba fusiones multimillonarias con una mirada, ahora intentaba apilar paquetitos coloridos sin dejarlos caer. Reía, una risa ronca, oxidada, que ni ella sabía que aún tenía guardada en el pecho. Daniel observaba todo desde el sillón, con el rostro relajado por primera vez en meses. Veía a su hija feliz, y eso era el único combustible que importaba. La ejecutiva fría había desaparecido. En su lugar, solo había una mujer jugando en el suelo de un aeropuerto sitiado. Sophie finalmente cedió al cansancio. La adrenalina se agotó y se durmió con la cabeza pesada en el regazo de Victoria, con el oso Barnaby aplastado entre las dos. El silencio volvió, pero ahora era cómodo, cómplice. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, gastadas. «Usted nos salvó hoy», dijo, en voz baja para no despertar a la niña. «No solo del frío de afuera, nos salvó de la vergüenza, Victoria». Ella dejó de apilar los azúcares. Acarició el cabello de la niña, sintiendo los hilos finos entre sus dedos con manicura. «Creo que fue al revés», confesó, mirando al techo alto e impersonal. «Tengo hoteles en todo el mundo, Daniel, pero esta es la primera vez en 5 años que no me siento una huésped en mi propia vida». Se miraron. No había coqueteo barato. Había reconocimiento.
Dos soledades que chocaron en el caos y descubrieron que encajaban. La burbuja de paz estalló con un aviso sonoro proveniente del pasillo. Una voz metálica y distorsionada anunció lo impensable. Atención, aeropuerto cerrado por 48 horas. Tormenta crítica. Todos los vuelos cancelados. Daniel palideció. El color desapareció de su rostro. Miró las maletas en el suelo, luego a Sophie durmiendo tranquila. 2 días, susurró, con la desesperación, volviendo a apretar su garganta. No tengo dinero para un hotel aquí dentro, y las carreteras están bloqueadas para coches comunes. Comenzó a levantarse, el pánico apoderándose de sus músculos, listo para cargar el peso del mundo de nuevo. Pero Victoria no se movió. La mirada de tiburón corporativo volvió a su rostro, pero esta vez brillaba con un propósito diferente. Miró su reloj de pulsera. Faltaban 4 horas para la medianoche. Ella no pasaría el año nuevo atrapada en esa pecera. Victoria tomó el celular con decisión. Ignoró los correos de urgencia de la empresa y marcó un número privado al que poca gente tenía acceso. «Soy yo», dijo firme cuando contestaron al primer tono. «Necesito el SUV blindado, el que tiene tracción para nieve extrema, ahora, en la salida de carga del sector VIP». Hubo una pausa al otro lado, probablemente el conductor argumentando sobre el riesgo de muerte en la carretera. Victoria cortó la excusa con frialdad. «Pago el triple y quiero mantas. Extra en el asiento trasero». Colgó y miró a Daniel, que estaba atónito, parado en medio de la sala. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Victoria se calzó los zapatos, recuperando cada centímetro de su altura y poder. Sonrió, tomando su abrigo de cachemira. «Vamos a ver a tus padres, Daniel. El vuelo fue cancelado, pero nunca acepto un no como respuesta del destino. Despierta a Sophie. Vamos a huir de aquí». La salida por la parte trasera fue un choque térmico violento. El pasillo de servicio de 1906 hormigón llevó directo a la pista de carga, donde el viento aullaba como un animal herido. La nieve no caía, atacaba, viniendo de todas las direcciones, picando la piel expuesta como agujas de hielo. Daniel protegió el rostro de Sophie con su propio cuerpo, encorvándose contra la ventisca. Victoria caminó con la cabeza erguida, con el abrigo de cachemira azotando sus piernas, ignorando el frío que intentaba congelar sus huesos. El SUV negro estaba allí, parado como una roca en medio del blanco, infinito. Los faros cortaban la oscuridad densa, iluminando los copos furiosos. Parecía un tanque de guerra disfrazado de coche de lujo. El conductor abrió la puerta trasera. El calor escapó del interior del vehículo, una invitación dorada para huir de aquel infierno helado. El interior del coche era una cápsula de otro universo. Las puertas pesadas se cerraron con un sonido ahogado y seguro, aislando el rugido de la tormenta. El silencio repentino zumbó en los oídos. El aire estaba caliente, perfumado con el rico olor a cuero italiano. Sophie refunfuñó algo sobre nave espacial al ver las luces suaves en el techo del vehículo y volvió a dormir, acurrucada en el asiento ancho como si fuera su propia cama. Victoria se quitó los guantes despacio. Sus manos temblaban un poco. Tal vez fuera el frío, tal vez fuera la locura de lo que estaba haciendo. Miró a Daniel a su lado. Él estaba hundido en el tapizado suave, mirando alrededor con reverencia, con miedo de tocar los botones cromados y romper algo caro. El coche se deslizó hacia la carretera cubierta de nieve. No había otros vehículos. El mundo era un desierto blanco y peligroso. El conductor guiaba con una precisión quirúrgica, las ruedas gigantes triturando el hielo sin piedad. Daniel giró el rostro hacia Victoria. La luz del tablero iluminaba su perfil, destacando las líneas de preocupación que comenzaban a suavizarse. «¿Por qué haces esto?», preguntó. Su voz era ronca, honesta. No había adulación, solo la duda genuina de un hombre acostumbrado a ser invisible. Victoria miró la carretera invisible al frente. Podría decir que era caridad, podría decir que era aburrimiento, pero esa noche, la verdad parecía la única opción posible.
Porque mi apartamento tiene 10 habitaciones y ningún ruido, respondió en voz baja. Y hoy descubrí que odio el silencio. El hombro de Daniel tocó el de ella cuando el coche tomó una curva suave. Fue un toque accidental, ligero. La tela gruesa de su abrigo contra la seda de la blusa de ella. Pero Victoria sintió el calor atravesar las capas de ropa. Fue un choque eléctrico que subió por la columna, más intenso que la calefacción del coche. No se alejó. Daniel tampoco. Se quedaron allí, hombro con hombro, compartiendo el calor humano mientras la tormenta intentaba tragarse el coche afuera. Victoria sintió una paz extraña invadir su pecho. Una sensación de que, por primera vez en años, iba hacia el lugar correcto, aún sin saber exactamente dónde terminaba la carretera. Reloj en el tablero cambió los dígitos. Medianoche. El año nuevo llegó dentro de un coche blindado, en medio de la nada, y fue el momento más perfecto de su vida. El viaje siguió madrugada adentro, un túnel de luz cortando la oscuridad blanca. Dentro del coche, el clima cambió sutilmente. El nerviosismo de la fuga dio paso a un cansancio confortable. Victoria abrió la consola refrigerada entre los asientos y sacó botellas de agua con gas y una caja de chocolates importados. Le ofreció un bombón a Sophie, que despertó soñolienta. La niña comió con los ojos cerrados, sucia de chocolate y felicidad, recostando la cabeza en el hombro de la ejecutiva como si fuera la almohada más natural del mundo. Victoria se puso rígida por un segundo, pero se relajó. Sintió el peso tibio de la cabeza de la niña. Miró las manos de Daniel descansando en sus rodillas. Eran manos grandes, ásperas de trabajo, con callos en los dedos. Contrastaban violentamente con el cuero liso del coche y con las uñas perfectas de ella. Pero allí, en ese capullo en movimiento, las diferencias no importaban. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de una intimidad que ella no compraba con tarjetas Black. El GPS finalmente anunció la llegada con un suave pitido. El conductor redujo la velocidad, los neumáticos anchos triturando la grava cubierta de hielo. Entraron en una calle estrecha de una pequeña ciudad dormida. Las casas eran modestas, con techos bajos cargados de nieve. El coche se detuvo frente a una residencia pequeña con una cerca de madera. No había portón electrónico ni garita. Solo un porche sencillo y una luz amarilla encendida en la entrada, luchando valientemente contra la tormenta. Humo gris subía de la chimenea, dibujando espirales en el cielo nocturno. Parecía una pintura antigua. Daniel miró por la ventana y soltó el aire que parecía contener desde hacía horas. «Es aquí», dijo, con la voz embargada. Giró el rostro hacia Victoria. Había gratitud en sus ojos, pero también una despedida silenciosa. El cuento de hadas había terminado. El carruaje de lujo había llegado a su destino y ella pertenecía a otro mundo. El conductor abrió la puerta y el frío invadió el coche, rompiendo el hechizo instantáneamente. Daniel tomó a Sophie en brazos, envolviéndola en las mantas extra que Victoria había exigido. Bajó a la nieve, con las botas hundiéndose en la capa blanca y esponjosa. Antes de que pudiera dar 3 pasos, la puerta principal de la casa se abrió con estruendo. Una pareja de ancianos salió corriendo, ignorando el viento helado, vistiendo batas de lana gruesa. Chocaron con Daniel en un abrazo colectivo, llorando, besando el rostro de la nieta dormida. Era una confusión de amor, gritos ahogados y alivio puro. Victoria observó todo desde la puerta abierta del SUV. Se sintió una intrusa, una espectadora viendo una película a través de un escaparate. Se subió el cuello del abrigo, sintiendo el frío morder su cuello. El conductor la miró por el retrovisor, esperando la orden para llevarla de vuelta a su soledad dorada. Pero Daniel no entró en la casa. Entregó a Sophie a los brazos de la abuela y se giró. Caminó de regreso hasta el coche monstruo, deteniéndose frente a Victoria. La nieve caía en su cabello, mojando los hilos oscuros. No parecía intimidado por la riqueza de ella ahora. Parecía solo un hombre viendo a una mujer. «¡Victoria!», llamó.
con voz firme sobre el aullido del viento. Señaló la casa pequeña, donde la luz dorada se filtraba por la puerta abierta, prometiendo calor y olor a comida casera. Mi madre hizo pastel de maíz, y el sofá de la sala es viejo, se hunde cuando nos sentamos, pero cabemos todos. Extendió la mano, la palma abierta, invitadora. No era un pedido de favor, era una oferta de vida. No vuelvas al hotel vacío. Ven a pasar el año nuevo con nosotros. Por favor. Victoria miró el interior perfecto y estéril de la limusina. Luego miró la mano callosa de Daniel y la casa sencilla detrás de él. El conductor carraspeó impaciente. «Señora, ¿al hotel en el centro?», preguntó. Victoria sonrió. Fue una sonrisa real, que alcanzó los ojos y calentó más que el abrigo de cachemira. «No», respondió, cerrando la puerta del coche con un golpe definitivo, dejando sus maletas y su vida antigua allí dentro. «Puede irse, yo me quedo aquí». Tomó la mano de Daniel. Los dedos de él se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y fuertes. Caminaron juntos por la nieve hasta el porche, donde Sophie saludaba, frenéticamente desde la ventana. Victoria entró en la casa que olía a pastel y leña quemada. La puerta se cerró tras ellos, dejando el frío afuera para siempre. Victoria cambió un hotel de 5 estrellas y el confort absoluto por un sofá viejo y calor humano en una casa llena de extraños. Ahora, sé honesto conmigo abajo en los comentarios. En su lugar, acostumbrado a tanto lujo, ¿tú habrías entrado en esa casa humilde o habrías vuelto a la comodidad de tu hotel? Quiero leer tu opinión. No olvides suscribirte para no perderte la próxima historia. Nos vemos.